Buenos días a todos los jóvenes del grupo de 8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún en esta tercera clase correspondiente a la tercera semana del módulo de la materia de Derecho Agrario. Como nota introductoria a la clase de hoy, se les informa que ya está en plataforma su examen parcial desde las 11 de la mañana hasta las 23:59 horas del día de hoy, sábado 31 de julio de 2021, último día del mes de julio de este séptimo mes. Ya cada vez nos acercamos más al fin de año. Otro año más que se va, después del 2020 con todas las penurias que ha traído. En el 2021 estamos luchando, mucha gente pues también está cayendo, la mayoría por no cuidarse. Este año ha sido las de la vacuna, la tercera ola, y vamos a ver qué nos depara el próximo 2022, pero mientras tanto hay que seguirse cuidando y hay que seguir con mucha actitud positiva adelante. Hay que adaptarnos, buscar la forma, la manera y cuidar mucho la salud. Porque mientras haya salud, hay vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Bueno, jóvenes, pues vamos a dar inicio con la clase de hoy de Derecho Agrario. Vemos en este tema que vamos a tomar hoy la tenencia de la tierra durante la época independiente, o sea, a partir de septiembre de 1821, cuando México ya se consumó la independencia. Acuérdense que lo habíamos platicado, que la independencia se pactó Iturbide con Guerrero, y ahí se acabó. Se firmó el acta de independencia, pero fíjense, en el acta de independencia no aparece la firma de Guerrero, de don Vicente Guerrero. Bueno, anteriormente analizamos en la historia, con la historiadora, mejor dicho, Marta Chávez Padrón, que divide la época independiente en dos grandes periodos. Tenemos el primero, comprendido entre el 28 de septiembre de 1821, o sea, la consumación de la independencia, y el 23 de junio de 1856. Se inicia con la consumación de la independencia, como les mencioné, y culmina con el famoso voto particular de un diputado y un personaje histórico, don Ponciano Arriaga, sobre la sociedad. Y este segundo periodo comprende desde el 25 de junio de 1856, fecha en que se sancionó la ley de desamortización, hasta el 20 de noviembre de 1910, cuando inicia la famosa Revolución de México. ¿Ok? A nuestro juicio, la división es de carácter práctico para efectos didácticos. Tenemos que en este primer periodo que se mencionó, ese que divide la historiadora Marta Chávez Padrón, durante esta primera etapa, la situación vigente en la colonia en materia de tenencia de la tierra no sufrió modificaciones de importancia. Es necesario recordar que la clase dominante en aquel entonces apoyó el proceso de independencia como reacción en contra de la metrópoli española, debido a gran parte a los constantes roces entre criollos y peninsulares. Pero aquí la historiadora no menciona que una de las causas por las cuales se consumó la independencia de México fue precisamente a través de ese pacto, porque los españoles que residían en la Nueva España se vieron amenazados sus intereses cuando en la península ibérica se iba a promulgar de nuevo la Constitución de Cádiz, que lógicamente, pues, por ser colonia, también iba a tener efectos jurídicos. Pues ahí es donde los criollos y los españoles que residían aquí, pues decidieron ya, para que no les sea aplicada dicha Constitución, romper con España. ¿Y qué tenían a la mano? Pues
la guerra que tenía uno de los últimos insurgentes, que era don Vicente Guerrero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí donde está la iglesia en la Ciudad de México, el primer cuadro de la profesa, ahí se reunieron y acordaron que fuera Agustín de Iturbide el que fuera a negociar con Guerrero, de que se ponía a su disposición el ejército trigarante con el ejército insurgente, y ahí se acababa la independencia. Lo del dichoso abrazo de Acatempan es una, podemos decir, leyenda urbana, porque no hay efectivamente que algún historiador que diga efectivamente sí se abrazaron, se habrán dado la mano. Guerrero tenía un problema en su brazo, creo que se mal solidificó un hueso y le quedó como tipo escuadra. Eso se pudo notar cuando exhumaron los restos de don Vicente Guerrero y se vieron en el esqueleto este problema que tenía. Bueno, pues una vez consumada la independencia, pues ya México regresa al tipo de gobierno, pues una monarquía. Pues, por la cuestión de que era, no, monarquía, era un imperio. Por eso cuando llegaron los españoles a México era un imperio azteca. Entonces la consumación es el imperio mexicano. Y ahí empiezan los dos grupos, los monárquicos, que querían que fuera una monarquía México, y otro grupo, los republicanos, que querían que fuera una república tipo Estados Unidos. Estados Unidos ya había tenido su independencia, ya había tenido su constitución. Entonces México, los republicanos, querían pues, estar a la altura como hizo Estados Unidos. Pero si vemos la cuestión de que Estados Unidos, cuando se formaron las 13 colonias de América, así que Estados Unidos, pues eran inmigrantes ingleses, holandeses, irlandeses, que llegaron y aquí no se estuvieron cruzando como pasó con México, ahí no hubo mestizaje. Llegaron a exterminar indios, apaches, Sioux, Cherokees, estos distintos grupos de la gente autóctona de América, las fueron exterminando. Aquí no, el español se cruzó y nace el mestizaje. Incluso al que llaman el padre del mestizaje es don Gonzalo de Guerrero, cuya estatua está dedicada a Chetumal, con su mujer Sacilhá, si no me equivoco, y sus hijitos. Él se volvió un guerrero, combatió con los guerreros mayas hasta que lo mataron. Incluso Hernán Cortés, cuando llegó a rescatar, porque él llegó con un naufragio con don Jerónimo de Aguilar, que era un fraile. Cuando pasa el Cortés por aquí, por la cuestión del Caribe, y se los quiere llevar, pues Gonzalo de Guerrero dijo, no, yo me quedo, hizo su familia, tuvo sus hijos, por eso se llama el padre mestizaje, porque es el antecedente más remoto que se conoce sobre donde un español y una mujer de la cultura maya tuvieron sus hijos. Estamos viendo el primer periodo de México independiente. El efecto inmediato y directo de esta independencia condicionó el fortalecimiento del latifundismo. Por eso que el latifundismo es el acaparamiento de enormes extensiones de tierra en manos de una persona o de unos cuantos. A la vez que la propiedad y las posesiones de las comunidades indígenas disminuyeron tanto en su número como en su extensión. ¿Cómo van llegando el problema de la tierra? Creo que ya fueron leyendo sus síntesis anteriores. Pues los aztecas, chicas, tenían su sistema de tierras individuales, colectivas. Cuando llegan los españoles a conquistar, lógicamente las mejores tierras se las quitaron. ¿Qué fue lo que pasa cuando logran la conquista de México? Están cumpliendo 500 años este año, 1521 a 2021, 500 de la conquista. Iniciamos la colonia, y aquí en la colonia, pues fue un virreinato, como fue también en el Perú, fueron virreinatos dominados por los españoles.
Bueno, y en Río de la Plata hubo en Sudamérica otro. Incluso se comenta que si ustedes han visto la fotografía del Palacio Nacional de México, parece una cárcel, pero comentan, por lo que he leído, de que los planos para la construcción de ese edificio durante la colonia llegaban, llegaron y aquí quedaron, pero no eran para México, para la Nueva España, era para Sudamérica porque era un modelo de cárcel y lo hicieron así. No quiere decir que adentro vaya a haber celdas, sino que si ustedes se dan cuenta, el frente parece un tipo el Palacio de Lecumberri del frente también. Adentro, pues ahí estuvo hace muchísimos años también la Cámara de Diputados. Don Benito Juárez ahí vivió, ahí durmió y ahí murió. Aunque otros han ido a despachar, como en el caso de Maximiliano, de Castillo Chapultepec, y hasta que don Lázaro Cárdenas creó la residencia de Los Pinos. Ya tenía un rancho, se llamó Los Pinos, Los Pinos, y de ahí estaba la residencia del presidente, aunque podía ir a despachar a Palacio Nacional. Bueno, tenemos primero que Iturbide, pues, se formó una junta constituyente, una junta provisional gubernativa, mientras venía podemos decir, el cambio, o sea, qué tipo de gobierno iba a tener ya el México independiente, era un imperio, pero ya vieron, se formaban dos grupos. Pues en una de esas, Iturbide se autoproclamó emperador, disolvió la junta y adelante. Estuvo menos de un año, en 1822 a 1803, tuvo que abdicar, pero él nunca se enteró de que le pusieron preso a su cabeza de manera legal, que donde lo viera, capturaran y lo fusilaran. Él se fue, regresó y creo que en Tamaulipas, ahí lo descubrieron y ahí lo fusilaron. Y al cabo, ¿qué fue lo que pasó? Se formó un gobierno republicano, el primero en 1824, con don Guadalupe Victoria, Félix Fernández, los nombres que me acuerdo, don Miguel Félix Fernández. Hay les voy a mencionar los documentos de esa época, independientemente de la importancia de la Carta Magna que hubo durante la Guerra de Independencia. Recuerda usted la Constitución de Apatzingán de 1814, ahí en la época de Andrés Quintana Roo, Morelos. Pues esta Constitución la promulga Nieves, pero nunca tuvo aplicación. Bueno, hablando de esta Constitución, en su influencia en la vida constitucional de México, el Acta Constitutiva de 1824 reconoció como la primera ley constitucional mexicana que prácticamente no recibió influencia de la primera. Podemos considerar que esta primera ley fundamental es el punto de partida del derecho constitucional mexicano. Por otro lado, su función primordial fue establecer los aspectos y lineamientos generales que orientarían la elaboración de una nueva constitución, y así fue, y se promulgó la de 1824. Y tiene su fundamento esta constitución específico en la Constitución norteamericana de 1787 y la de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz que se promulgó en España cuando se hubo la invasión de Napoleón de España, y quitó el trono a Fernando VII, que era el rey, y a Carlos IV, y Napoleón sentó en el trono a su hermano José Napoleón, que lo apodaban Pepe Botellas, porque era eh, adicto al que estaba ya, y por eso son el mote de Pepe Botellas, hermano de Napoleón Bonaparte. Pero fíjense ustedes, también fue una de las causas que originaron la estallada de la independencia,
porque pues decían en la colonia, ¿cómo vamos a estar gobernados por un invasor? Y sobre todo al trono. Y fue una de tantas de las causas que originaron la guerra de independencia. Que si la diferencia de los pleitos que se traían los españoles peninsulares con los criollos, la esclavitud, las ideas de los enciclopedistas franceses, desde 1789, 21 años antes de la independencia. Todo esto, pues, fue una bola de nieve hasta que Hidalgo, por eso cuando dio el grito de independencia, de que viva México, no era el mal gobierno. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues su ejército era enormes cantidades de gentes con palos, lanzas, artículos de labranza, para ir o sea, arrasar. Entonces, por eso hay la duda de cómo es que Hidalgo, cuando estaba a punto de entrar a México, a la capital, no lo hizo. Se echó para atrás, eso originó un enfrentamiento con Allende y se retiraron. Y ya después los capturaron y empezaron a fusilar. Yo pensaba que a lo mejor Hidalgo no quería que se entraba a México pasara lo que pasó en Guanajuato, y todo lo que la gente, los españoles, pues se tuvo que llegar ahí, porque prendieron hasta fuego, porque mataron gente, era una cosa así, una barbarie. Pues Hidalgo habrá pensado, muy probablemente, que eso se iba a pasar en la Ciudad de México, y prefirió eso, porque si no ahí se hubiera acabado la independencia. Ahí se de 1811 ya se hubiera acabado. Pero no, ¿y qué pasó? Duró 11 años. Bueno, la Constitución de 1836 es conocida como las 7 leyes constitucionales. Es una constitución de corte conservador. Esta ley fundamental reconoce claras influencias del centralismo conservador, por lo cual constituye el primer antecedente legislativo de esta ideología. La ley primera, en su artículo segundo, fracción tercera, establece los derechos de los mexicanos, entre estos, a no poder ser privado de su propiedad, ni de libre uso y aprovechamiento de ella en todo por parte. Cuando algún objeto de general y pública utilidad exija lo contrario, podrá verificarse la privación si tal circunstancia fuere calificada por el presidente y sus 4 ministros, y el dueño, sea corporación eclesiástica o secular, sea individuo particular, previamente indemnizado. Estamos hablando de la expropiación, los antecedentes de la figura de la expropiación. De hecho, se puede privar de tu propiedad cuando haya una causa de utilidad pública y además hay que hacer el pago de la correspondiente indemnización. Seguidamente hablamos de una figura que también estaba en esa época, que eran muchos terrenos que se llamaban manos muertas. Bueno, ¿qué son los bienes de manos muertas? Las manos muertas eran, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios. En su origen se referían tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica. Los bienes, de ser bienes vinculados no vendibles, la ley de las manos muertas, protegidos así para cumplir su función esencial al servicio del bien común, mantenimiento del culto y de doctrinas, de escuelas, hospitales y asilos, de tierras, de pastos y de cultivos comunales o arrendadas para ayuda de los más necesitados. Pasaron en la desamortización durante la Revolución Liberal del siglo XIX, estamos hablando de 1800 y fracción, a ser propiedades de libre disposición con nuevos dueños que comerciaron con ellas, obtuvieron notables enriquecimientos y consiguieron una acumulación progresiva de grandes propiedades. Así, las manos muertas
eran los bienes de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas que estaban bajo la protección de la monarquía hispánica en España. Ni obispos, abades y priores los podían enajenar. Las autoridades eclesiásticas que lo hicieran podían ser suspendidas ad divinis e incluso excomulgadas. Además, el que adquiriese muchos bienes los perdía. Solo se podía proceder legalmente contra la persona que se los había comprado o vendido, pero nunca contra la iglesia. Con la llegada de la crítica ilustrada, o sea, de la ilustración en la época del despotismo ilustrado, comenzaron intentos de desamortización que a veces se quedaron solo en proyectos o ejecutados en corta medida, concedidos por el Papa y el clero local como una contribución al mantenimiento de la monarquía en situación financiera precaria. Bueno, en la Constitución de 1836 se le denominó de las 7 leyes constitucionales. Ello se debió a que la primera ley constitucional se promulgó el 15 de diciembre de 1835 y las 6 leyes restantes el 29 de diciembre del año siguiente, o sea, 1836. La primera ley constitucional que ya mencionamos nos interesa debido a que se refiere a los derechos y a las obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Bueno, ahí en su síntesis está una parte resumida de lo que trata cada una de estas 7 leyes. Posteriormente a esta constitución hubo un documento jurídico denominado Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843. Estamos hablando de la Constitución Centralista del 36 al 43. Pasaron 7 años. Esta ley fundamental, hablando de las bases de organización política, fue conocida como la Segunda Constitución Centralista. La primera era de 1836. En el artículo 9 enuncia los derechos de los habitantes de la República, cuya fracción 13 indicaba que la propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado con el libre uso y aprovechamiento de lo que le corresponda según las leyes y ya consiste en cosas, acciones o derechos. Cuando algún objeto de utilidad pública exige su ocupación, se hará esta previa a la competente indemnización. Estamos hablando siempre de los antecedentes, ustedes podrán notar, de lo que es la figura de la expropiación. Posteriormente al 43 pasamos al año de 1847. Hay un acta constitutiva y de reformas de este año. Al intentar la restauración de la Constitución del 24, que era la republicana, la federalista, porque las dos que decidieron son centralistas, o sea, de corte conservador. Mariano Otero, que es también fue un jurista también que hizo estudios sobre el juicio de amparo, emitió un voto que dio pie para que se le modificara mediante un acta de reformas constitucionales en la que se ratificaron los derechos del hombre, entre los cuales se encontraba el de la propiedad comunal. El artículo 5 dispuso que sea regulado legalmente el ejercicio de los mencionados derechos, incluida la propiedad territorial, que al no distinguir permite la reglamentación tanto de la propiedad individual como de la comunal. Seguidamente aparece lo que es esta época denominada, fue muy conocida, la del voto del diputado Ponciano Arriaga sobre la propiedad. El 23 de junio de 1856, el diputado Ponciano Arriaga emitió un voto particular con respecto de la propiedad, en la cual la definía como una ocupación o posesión que solo se confirma y perfecciona por medio del trabajo y la producción, agregando que la Constitución debía ser la ley de la tierra.
Además, mostró un panorama desastroso de la tenencia de la tierra, por lo que propuso establecer un límite a la extinción de las propiedades. Con base en ello, este diputado opinaba pues, que las fincas rústicas debían tener una superficie máxima de 15 leguas cuadradas. La repercusión de su propuesta se vio limitada en virtud de la promulgación de las leyes de desamortización de bienes de manos muertas y nacionalización de bienes del clero, que para muchos fueron una respuesta al planteamiento de Arriaga. Sin embargo, es considerado como uno de los precursores de la reforma agraria. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto equivale una legua? Una legua equivale a 4.8283 kilómetros. Una legua son casi 5 kilómetros. Ya en el segundo periodo de la historia, donde vivió la jurista e historiadora Marta Chávez Padrón, menciona que en este segundo periodo es cuando empiezan las cuestiones donde el clero se vio afectado en sus bienes. Este también es un periodo con abundantes antecedentes, ya que fue la época de la consolidación, de México como Estado y como nación, donde se refleja la situación imperante en la estructura de la propiedad inmueble. Acuérdense que la iglesia tenía muchas funciones que le correspondían al Estado. Pues precisamente se hizo la separación de iglesia y Estado. Se crea también, por un ejemplo, el registro civil. Antes, pues los nacimientos, matrimonios, defunciones, los panteones, todo lo controlaba el clero. Pues se acabó, esto pasó a el Estado, se crea la función de la figura del registro civil en México y adelante. Bueno, esta ley de desamortización de bienes de manos muertas es del 25 de junio de 1856. Fue promulgada o expedida por el expresidente don Ignacio Comonfort. Como anécdota, se les puede mencionar en tono de WhatsApp, decían que tenía mamitis, él era muy creyente. La Constitución del 57, cuando se promulgó, pues su mamá dijo que cómo va a ser posible que haya creado esta Constitución, que afectaba al clero, un hijo así, una persona creyente. Y él, en la historia, fue un presidente que se dio un autogolpe de Estado. Fíjense, para dejar la presidencia. Entonces, el que entra como presidente, porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, era Jorge Juárez. Pero hablemos de la ley de desamortización de bienes de manos muertas en 1856. No perdamos de vista este año en adelante, que viene la Revolución Francesa, la Guerra de Reforma, la Revolución Francesa, la llegada de Maximiliano, la muerte de Maximiliano y la restauración de la República, bueno, llamaron la República Restaurada. Esta ley, expedida por Ignacio Comonfort el 25 de junio de 1856 y ratificada por decreto el 28 del mismo mes y año, consideraba que a la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz era uno de los mayores obstáculos para la prosperidad de la nación. Por ello, don Ignacio dispuso que todas las fincas rústicas y urbanas de propiedad o administradas por las corporaciones civiles o eclesiásticas serían adjudicadas a los arrendatarios y a los que las poseyeran según el censo empitéutico. Para la palabra empitéutico es un derecho real, generalmente vitalicio, sobre un fondo ajeno que concede las facultades de poder enajenar, usar, gozar y grabar el dominio útil del bien a cambio del pago de una pensión anual al dueño.
consistente en dinero o en un porcentaje de los frutos obtenidos en la explotación del predio. Bueno, respecto a la adjudicación, o sea, de esas propiedades, siempre mediante el pago del valor correspondiente. Además, consideraba que tenían el carácter de congregaciones las comunidades religiosas, las congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y toda fundación o establecimiento de duración perpetua o indefinida. En consecuencia, esta ley tuvo repercusiones trascendentales sobre la tenencia territorial de los municipios, los tradicionales bienes propios, los bienes propios de la colonia, y las posesiones de las comunidades. En el primer caso, se privó a los ayuntamientos de una fuente de ingresos y por ende de un medio que les permitía pues cierta autonomía, con lo cual comenzaron a depender en forma exclusiva de las contribuciones de carácter impositivo. A la larga, los convirtieron en meras extensiones de este poder, el poder central. En el segundo caso, la aplicación de la ley, aunque tenía la intención de individualizar la propiedad de los indios y transformar la posesión en dominio, generó toda clase de abusos en contra de estos, por lo que fue necesario dictar nuevas disposiciones, específicamente la de don Sebastián Lerdo de Tejada, para controlar aún más su cumplimiento. Esta intención de salvaguardia esta clara que posteriormente el artículo 27 constitucional, antes y después de la reforma de 1992, en la ley federal de la reforma agraria y la nueva ley agraria, se le reconoce plena validez a los efectos de las disposiciones contenidas en la ley de desamortización de bienes de manos muertas, al declarar nulas todas las enajenaciones realizadas en contravención a ella, lo que naturalmente incluye el abuso en perjuicio de los indios. Es importante hacer hincapié en este aspecto, ya que aún hoy tienen vigencia los efectos de las disposiciones de esta ley, debido a que subsiste la nulidad de aquellas enajenaciones ilegales. Esta nulidad operará siempre que las enajenaciones perjudiquen a las comunidades indígenas, pero no surte efecto en relación a otras corporaciones civiles y eclesiásticas que pudieron haber sido afectadas. La desamortización de los bienes eclesiásticos en México, la desamortización, fue un proceso económico, social e histórico iniciado en la época de los Borbones, desde la colonia, como reflejo del endeudamiento del rey Carlos III por las guerras y los problemas por el Real Patronato. Una de las reformas borbónicas fue precisamente la posibilidad de la autoridad de vender los bienes eclesiásticos a favor del erario público. En Yucatán, desde el año de 1782, bajo el gobierno del obispo Piña, se verificó la desamortización de bienes eclesiásticos. Bueno, y aquí llegamos en México a 1857 y esta constitución de corte liberal, que incluso creo que tenía terror, la constitución de 1857. Esta constitución es especialmente significativa ya que consagró los derechos del hombre en forma explícita y ordenada. En esta, bueno, es esta la primera constitución que prohíbe absolutamente a las corporaciones adquirir propiedades inmuebles, con lo cual ratificó el contenido de la ley de desamortización de bienes de manos muertas. O sea, había que poner a trabajar esos bienes para que puedan producir. Estaban ahí asentados sin producción y por eso desde la época de Ignacio Comonfort consideraba que eso era un obstáculo para el progreso económico de esos enormes terrenos.
incluso la iglesia llegó a tener un poder económico superior al del Estado. Fíjense. En un rato más les voy a proyectar un video que vamos a ver aquí respecto a lo que estaba pasando en esta segunda mitad del siglo XIX. Estamos viendo por esta ley de desamortización, la Constitución del 57, las leyes de reforma, la guerra de reforma, la intervención francesa, la llegada de Maximiliano, el imperio en México, la caída y muerte de Maximiliano y la República restaurada. Todo eso estamos hablando de 55, 56 hasta el 67. Estamos hablando de 11 años. Aproximadamente 11 años. Bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Hay alguna pregunta, Carlos, Guillermo, Jorge, Lázaro, Marta, Roberto, sobre este tema que estamos viendo de la tenencia de la tierra, las cuestiones legales, los antecedentes de la consumación de la independencia? Estamos ya prácticamente en la época de la reforma. No, maestro, pero pues es cuestión de seguir, pues sí, seguir leyendo, porque sí es extensa toda esta parte, ¿no? Bueno, sobre todo ya cuando estamos recuperando ahora sí que las tierras de manos muertas y otras cosas que vino más adelante, sí está bastante larguito el texto que vimos esta semana. Es extenso, es extenso. Fíjense, y su síntesis la pude resumir en 25 páginas. Y ya ven que les resalto con ello lo más importante. En su síntesis, pues, por eso ven que les ayuda mucho la síntesis para sus trabajos, para sus exámenes. Y sí les aviso desde ahora, jóvenes, que por disposición de la coordinación, el examen final va a ser no como está el de hoy, que hasta las 23:59, no. Tenemos clase de 11 a 12 y de 12 a 1 tienen que contestar su examen. A la 1 cerraría y ya la coordinación podría empezar a ver lo de sus calificaciones. Siempre vamos a manejar que la quinta actividad va a ser 2 días antes para que puedan ustedes contestar su quinto cuestionario. Van a tener su síntesis y su cuestionario, para que así cumplan jueves y viernes, sábado, 1 hora de clase y su examen de 1 hora, y ya pues ahí donde despedimos, ustedes ya pues ya terminan prácticamente, ya incluso este cuatrimestre termina en agosto, ustedes están terminando su carrera, ya sería todo lo que viene, la cuestión administrativa, papeles, pagos que se tienen que hacer para poder tramitar su título y su sello. Entonces, maestro, va a ser una hora el examen y y 1 hora la clase. Perdón, 1 hora la clase y 1 hora el examen, ¿no? Sí, lo que haríamos que no se va a cerrar como se cerraba antes de las 11, antes de las 12, ¿no? No, tengan ustedes en cuenta, de una vez que se organice, que su examen final va a ser, estamos hoy, el 31 de junio, en la tercera semana. Nosotros terminamos el 14 de agosto, sábado 14 de agosto. Entonces anoten que el sábado 14 de agosto a las 12 del día, de 12 a 1, tienen su examen final de Derecho Agrario. Hoy hay examen parcial, pero hoy parcial, no hay problema, que tienen 1 hora, el examen va a estar abierto hasta las 23:59 horas. Ok, perfecto. Ya hoy sí va a estar abierto hasta la noche, Lick. ¿Perdón? Hoy sí estará abierto hasta la noche. Sí, el parcial sí. Ok, esa era mi pregunta. El final sí no va a estar abierto, solamente vamos a tener 1 hora, ¿no?
así es, entran así como están en clase. Tenemos clase, que será, son 45 minutos. Empezamos 9:05. Ya doy la clase y cierra para que estén ustedes pendientes que dando la hora, ya está abierto el examen final para que empiecen a contestar. ¿Qué van a estudiar para el examen final? Lo que estamos viendo hoy es la tercera semana y lo que vamos a ver en la cuarta semana, 3 y 4. La quinta semana, lo que se va a ver, solo va a ser materia de su cuestionario. No va a entrar en el examen final porque todavía le vamos a ver ese sábado. Ok. Entonces anote que van a estudiar en su síntesis de la tercera y cuarta semana. O sea, esto que estamos viendo del México independiente, hasta donde termina la síntesis, y lo que vamos a ver el próximo sábado, 7 de agosto. Tomen nota, que lo agenden para que luego no vaya a ser que se les pase. ¿Tercera y cuarta semana o cuarta semana en adelante? Tercera y cuarta semana, don Roberto. La tercera semana, ¿cuándo es? Hoy. Esta. Hoy es la tercera semana, hoy. Como dice Fox. Hoy. Bueno, tercera semana, lo que estamos viendo hoy va a entrar en el final y lo que vamos a ver el próximo sábado. Ya para el último sábado, no, solo va a ser para su cuestionario. Ah, ok, perfecto. ¿Sabes? O sea, para que tomen nota. Examen final, 1 hora, 1 hora de clase, 1 hora de examen. O sea, para que sepa que pues, de 12 a 1 es su examen. ¿Verdad? Lick, entonces se va a abrir un cuestionario este jueves que viene. No, Quisiera el viernes. no, Solo va a ser un cuestionario el sábado que va a vencer. don Carlos, mira, en esta tercera semana la actividad fue por adelantado. Clara dieron contestado, cerró el viernes. Bueno, esta semana no tienen actividad que hacer. El sábado que viene es la cuarta clase el próximo sábado. Ahí voy a abrir el cuestionario, pero ese cuestionario va a estar abierto sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. 5 días. Oiga, Lick, Hey, ¿y no nos puede echar la mano con el cuestionario de la tercera semana? Es que algunos no pudimos contestarlo. hablen con la coordinadora, por favor. Ella, yo simplemente maestro, doy clase, aplico cuestionario, todo. ¿Cómo se llama? La plataforma les califica, pero aquí la superioridad, digo, en mi caso como maestro, es la coordinadora. Hablen con la coordinadora, explíquenle por qué no pudieron contestar la actividad anticipada de esta tercera semana del examen y ella va a resolverles. Ella es muy buena persona. Ella hablen, explíquenle cuál es la situación para que ella pueda resolver. ¿Cuántos no lograron contestar su